Muy buenos días. En este día domingo, 15 del tiempo ordinario, 14 de julio de 2024, reflexionamos del Evangelio de San Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzados con sandalias, y no vistáis dos túnicas. Y les dijo: cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de ahí. Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos de allí, sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. La palabra de hoy es una palabra bastante clara en cuanto a nuestro quehacer. Si habéis seguido la palabra de toda esta semana, el Señor nos está hablando de una sola cosa: de la necesidad de evangelizar. En la primera lectura de hoy, por ejemplo, en el profeta Amós, que va a profetizar al pueblo y el pueblo no lo recibe, por supuesto, y además le dicen que se vaya a otro lugar. Él dice: es que yo ni siquiera soy profeta, yo soy pastor, pero a mí el Señor me llamó y me dijo: ve a profetizar a mi pueblo, que es la misión que tenemos nosotros. Y no importa si no nos reciben, el Señor está diciendo muy claro: donde te reciban, quédate, anuncia, pero si no te reciben, tú sigue tu camino y no te quedes pegado en esto de que te rechazaron, no te escucharon. Ni siquiera te mires a ti mismo, porque si nos miramos a nosotros mismos, no tenemos muchas posibilidades de evangelizar. Somos muy débiles, sabemos muy poco, pero sí hay una cosa que es cierto, porque lo hemos experimentado toda la vida. Los acontecimientos de nuestra vida son los que marcan nuestro ser y nuestro qué hacer. Por eso, habiendo tenido acontecimientos en nuestra vida que no entendimos y que nos causaron daño, o si no daño, por lo menos angustia o inquietud, y que nos marcaron, eso va a estar gravitando constantemente, y de eso sí podemos hablar con certeza y seguridad, porque son cosas que hemos vivido. Pues también yo te aseguro que has vivido muchas cosas con Dios y de parte de Dios, solo que quizás no supiste darte cuenta que eran de Dios. Yo me atrevería a decir: todo lo que hemos vivido es de parte de Dios. A veces no lo hemos comprendido, a veces nos ha desconcertado, pero te aseguro que todo lo que has vivido, Dios lo ha querido o lo ha permitido, para que puedas tener fuerza de profetizar a los que hoy están lejos de Dios o no lo conocen. Pero tenemos que tener esa luz del Espíritu Santo que ilumine nuestra historia para poder hablarle a cada persona a su historia. Porque yo te aseguro que si vas a evangelizar, a donde te toque va a haber una persona que ha vivido alguna situación similar a la que tú has vivido. Puede que los hechos sean distintos. Yo siempre digo, no siempre los hechos son iguales, pero las consecuencias de esos hechos es lo que nos aúna. Porque tú puede que te hayas sentido solo porque tu papá te abandonó y te crió tu mamá. Pero puede que te topes con una persona que se le murió su papá siendo muy pequeño y se sintió solo. La soledad es lo que los aúna. Una persona que está paralizada, que tiene una enfermedad y está paralizada. ¿Cuántas veces has estado tú frente a ciertas situaciones en donde también has quedado paralizado y no has sabido qué hacer? Esa sensación de frustración la vive esa persona que está paralizada ahí frente a ti, y la has vivido tú en alguna situación. Puedes hablarle del poder de Dios y cómo Dios se manifiesta sanando, salvando, dando vida, dando respuesta a nuestra vida. Si estamos atentos a la palabra de Dios,
y aprendemos a aterrizar esa palabra en nuestro diario vivir, ya estamos preparados para evangelizar. Ahora, si igual no logras entender la palabra de Dios y asociarla con tu vida, entra a la iglesia, busca un catecumenado, que te enseñen a abrirte a la acción de Dios, para que aprendas a conectar con el Espíritu Santo, que es tu Maestro, que el Señor te lo ha enviado. Con el bautismo lo recibiste, pero quizás te tienen que enseñar cómo conectarte con ese Espíritu. Cuando ustedes me dicen ahí en los comentarios, Padre, hacen falta sacerdotes como usted. No, no hacen falta sacerdotes como yo. Hacen falta cristianos como yo. Cristianos que, conociendo su debilidad, se han dejado iluminar por el Espíritu Santo, no se escandalizan de la vida que han tenido y se dan cuenta que todo Dios lo permitió para que hoy pueda hablar como hablo. También te pasará a ti. Nuestra vida es un regalo maravilloso de Dios. Es perfecta. Y todas las cosas que hemos hecho, las que Dios no ha querido, es porque Dios nos ama tanto que nos deja libres. Y si no tienes el discernimiento para saber qué está bien y qué está mal, el Señor te deja equivocarte. Como un papá que cuando el niño está empezando a caminar, deja que se caiga para que aprenda a sostenerse. Dios todo lo ha hecho bien. Ojalá puedas mirar tu vida desde esa perspectiva de Dios. Y así la palabra de Dios va a empezar a tener un sentido existencial en ti, no solamente una cosa intelectual. Saber la Biblia te la puedes saber de memoria, pero si esa Biblia no pasa por tu vida no sirve para nada, porque sigue siendo letra muerta, un libro escrito. Pero cuando tú te abres y dejas que esa palabra toque tu corazón, en ese momento la palabra se hace vida, es el mismo Cristo que está en ti. Y ahí sí, la vida cambia absolutamente. Que en este domingo podamos meditar la palabra, leer a Amós, que es muy interesante, leer también al apóstol. La palabra del apóstol es estupenda hoy. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Los tenemos esos bienes por el Espíritu. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor, por ese amor que Dios nos tiene, que nos sana completamente. Déjate tocar por Dios y verás cómo tu vida se transforma en una fiesta, realmente en un preámbulo al paraíso. Feliz domingo. El que tenga oídos para oír, que oiga.